Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana de Bayside. Autor, Reverendo David Chonsik Lee. Capítulo 101. Levántese Dios. Salmos 68, 1 y 6. El Dios del Sinaí y del santuario. Al músico principal. Salmo de David. Cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. JH es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El texto de hoy dice que Dios se levanta y ¿qué van a hacer de los enemigos? ¿Y qué enseñanza da usted esto? El texto de hoy es un poema de David y no se conocen bien los antecedentes de este poema. Pero muchos de los eruditos de la Biblia estiman que fue después de la victoria que obtuvo en la batalla contra Amón y Aram, porque las palabras están llenas de alabanza hacia Dios por haber obtenido la victoria contra el enemigo. El versículo 1 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. En estas palabras, levántese Dios, expresa que Dios está con el pueblo de Israel durante la batalla. Para David esto era especialmente importante porque si Dios no lo acompañaba en la batalla significaba que iban a perder la batalla. Por esta razón, David siempre pedía a Dios antes de ir a una batalla que estuvieran con ellos porque para el pueblo de Israel, si Dios no estaba con ellos significaba la pérdida. En la vida de nosotros también si Dios está con nosotros siempre vamos a tener frutos y todo lo contrario si no está con nosotros Dios, no hay frutos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que Dios esté con nosotros? Como David, hagamos lo que hagamos siempre tenemos que preguntar a Dios. Y que Dios nos acompañe en esto. Esto es la expresión máxima de nuestra fe hacia Dios y Dios ve esto con ojos buenos y nos acompaña. Algunos se preguntarán, Dios es omnipresente, ¿hay necesidad de pedir a Dios que siempre nos acompañe, cuando Dios está en todo momento? Esta expresión de pedir a Dios que nos acompañe no es porque Dios no está presente, sino que Dios sea el que lleve nuestros trabajos y Dios es quien hace lograr este trabajo. Y para eso Dios necesita que lo pidamos a través de nuestra boca esa confesión de fe de que esté en todos momentos con nosotros. Solo así, se muestra la gloria de Dios de que fue Dios quien hizo ese milagro. Y esto no es porque Dios es ambicioso por tener la gloria, sino que nosotros nunca nos olvidemos de Dios y que Dios es el centro de nuestras vidas. Si Dios no está interviniendo en nuestras vidas y al hombre le va bien, el hombre lo que hace es ignorar o menosprecia a Dios y vive siendo el centro uno mismo. Por esta razón, para que no caigamos en el pecado de la soberbia Dios ayuda solamente cuando le pedimos ayuda. Y el objetivo por la cual Dios desea que se muestre el nombre de Dios en todas las obras es para que los no creyentes conozcan al Dios vivo y todopoderoso. Y que también los no creyentes puedan creer en Dios y tener la salvación. La evidencia de esto está en que Dios salvó al pueblo de Israel de las manos de Faraón cuando el pueblo no soportó más la opresión de Egipto y clamó hacia Dios por su ayuda. A través de Moisés, enviado de Dios pudo salir del Egipto y llegar a Canaán. Con esto demostró por todo el mundo el nombre de Dios. Una mujer de Canaán llamada Rahab, quien era una gentil, oyó acerca de la gloria de Dios, creyó en Dios y ayuda al pueblo de Israel y obtiene la salvación. Significa que Dios no solo el pueblo de Israel sino también el pueblo de Canaán tuvo la oportunidad de ser salvados mientras el pueblo de Israel atravesaba el desierto. En el versículo 4 alaba las sorprendentes obras de Dios, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. JH es su nombre, alegraos delante de él.
En estas palabras, exaltad al que cabalga sobre los cielos, expresa que Dios que tiene control sobre los cielos guía al pueblo de Israel, le provee maná, en la tarde a través de las nubes hace evitar el sol caliente. Y en la noche los protege de la temperatura baja con el pilar del fuego. Esto es sorprendente que haya pasado, pero Dios todavía sigue haciendo estos milagros. Dios hace que el sol esté a cierta distancia para proteger la tierra de una temperatura adecuada, nos da lluvia necesaria para proveernos agua y a través de la luna controla las mareas del mar. Al pensar en todo esto podemos saber que estamos todavía viviendo dentro del milagro y que Dios tiene control sobre todo aquello. Si nosotros confiamos en este poderoso Dios, cuando pedimos ayuda cuando lo necesitamos, Dios se levanta para ayudarnos. Cuando es así, el enemigo delante de nosotros se va como un humo que es lanzado por el viento y como la cera delante del fuego. En el versículo 5, 6 dice como Dios trabaja para nosotros quien confiamos absolutamente en Él, 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En estas palabras, Padre de huérfanos y defensor de viudas, significa que es el juez. En tiempos aquellos, huérfanos y viuda eran las personas que necesitaban que otros les ayudaran para poder subsistir. Por tanto, las personas menospreciaban a estas personas. Pero Dios los amaba igual que cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios y a la vez era el juez para las personas que hacían pasar injusticia a estos huérfanos y viudas. En otras palabras, los huérfanos y viudas podían pedir ayuda a las personas y ellos no lo escuchaban, pero Dios sí. Si ellos le piden que pueda salir de la soledad, Dios le provee familia o un ser amado para que no se sientan solos. Si están encerrados injustamente, siendo juez los saca de esa injusticia. Por tanto, en estas horas vamos a pedir a Dios que se levante para que nos ayude, y si estamos todavía más en una situación que otras personas nos menosprecian, oren aferrándose a Dios. Dios es Padre de huérfanos y viudas y juez benevolente de los huérfanos y viudas. Si en su oración sienten la certeza que Dios está con ustedes, pronto va a ser testigo de la obra de Dios. Por tanto, hasta que Dios le dé esa certeza, oremos de rodillas delante de Dios. ¿Ha experimentado que Dios está con usted? Vamos a compartir esa experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.